Bueno, hoy vamos a hacer una fuente para elevar de 5 volt a 12. Esto nos va a servir para conectar algún dispositivo que requiera 12 volt en una computadora desde un puerto USB. Es bastante útil ya que hay muchas aplicaciones que necesitamos que exceden los 5 volt. En este caso voy a usar un integrado que es el MC3463. Es un integrado de 8 pines, un DIP 8. Acá tengo la hoja de datos. Es un integrado económico, cuesta menos de $1 y es fácil de conseguir. Tiene algunas características que nos pueden llegar a servir, como por ejemplo la corriente máxima que soporta, la frecuencia de operación, que son 100 kHz. Este circuito puede funcionar de tres formas: como elevador de tensión, step up, como reductor de tensión y como inversor. Cuando decimos inversor, estamos hablando de una tensión negativa. Cuando decimos reductor, por ejemplo, ingresamos con 25 volt y egresamos con 5 volt, por ejemplo. Y cuando hacemos un elevador, ingresamos con 5 volt o menos, como en nuestro caso, desde los 3 volt, menos de 3 volt no funciona, y egresamos con una tensión mayor. Por ejemplo, en nuestro caso queremos 12 volt, pero podrían ser 20, 30, 100, y bueno, esto lo vamos a ver después, porque ya si la tensión supera un umbral hay que aislarlo de alguna forma. Acá pueden ver la disposición interna. Este integrado funciona por PWM, genera pulsos PWM, el cual hace oscilar una bobina, y esa bobina, bueno, por leyes de ley de Lenz, fuerza contraelectromotriz y demás, genera una tensión mayor a la que tiene entre los bornes. Esta tensión no es libre, sino que está controlada con un feedback. Este feedback ingresa al integrado de la fuente y se compara con una tensión de referencia interna. Este integrado acá pueden ver que tiene la fuente de 1.25 volt de referencia interna y el comparador que les mencionaba. Esta entrada es la que nosotros utilizaremos de feedback, que tendrá un control directo sobre el flip-flop que está en esta sección. Perdón, el flip-flop que se encuentra en esta sección, que a su vez también está controlado por el oscilador y modulador. Acá pueden ver que hay dos transistores. Este integrado ya nos permite funcionar directamente sin un transistor externo, pero hasta corrientes no mayores a los 300 mA. Esto es algo que nos puede llegar a servir, por ejemplo, si necesitamos una fuente elevadora para utilizar, por ejemplo, válvulas de vacío, donde no necesitamos una corriente muy alta, por ejemplo en un preamplificador o un oscilador, nos va a venir bien. Pero si nosotros necesitamos una corriente mayor, por ejemplo manejar un ventilador de PC, una LEDs, por ejemplo, necesitamos un bootstrap, bootstrap es otra cosa, y este booster lo podemos poner con un transistor externo que lo vamos a conectar según nos convenga en alguna de estas dos salidas, ya que esto tenemos colector y emisor abierto, así que no tenemos problema, podemos jugar con la configuración que querramos. Bueno, acá nos muestra un poco el encapsulado, los dos encapsulados que tiene, los parámetros eléctricos, que esto lo pueden ver en el datasheet, esto lo pueden bajar, no hay ningún problema. Las curvas como siempre, y acá tenemos un circuito de aplicación. Justamente este es una fuente elevadora, ingresa, como se puede ver acá, con 12 volt y egresa con 28 volt. 28 volt, 175 mA. Esto es lo que yo les decía, que es poco la corriente que tiene si no usan un transistor booster del lado de afuera. Ahora viene la configuración booster, como se puede ver, con un transistor afuera, y acá nos dice que puede manejar corrientes de colector que tengan picos de hasta 1.5 A, lo cual ya es algo más interesante.
Bueno, acá está la otra configuración, que esta es reductora, entran 25 volt y salen 5. Y acá tenemos, a ver, bueno, la misma reductora pero con transistor externo para aumentar corriente. Acá tenemos una inversora, entran 5 volt y salen menos 12. Ahí. Lo mismo pero con los transistores de potencia. Bueno, nos da una placa como para demostrar. Bueno, acá tenemos una parte interesante que son los cálculos, como les decía, step up, step down y voltage inverting. Las fórmulas para todos, esto es necesario, tiempo de encendido, tiempo de apagado, la capacidad necesaria, la corriente pico de switching, la resistencia de oscilador. Bueno, hay un montón de parámetros que nos vendrían útiles. La realidad es que este circuito, este MC34063, se hizo bastante popular. Y gracias a eso pueden encontrar en internet calculadoras automáticas. O sea, en Google pueden buscar calculadora MC34063 y van a encontrar calculadoras donde solamente ingresan los valores y les dan las resistencias que necesitan y capacitores. Algo necesario también es para calcular la tensión de salida, ya que es una de las cosas que nos va a interesar. Tenemos esta fórmula, como se puede ver acá. El módulo de la tensión de salida es 1.25 por 1 más R2 sobre R1, donde R2 sobre R1, volvemos, son las que yo les mencionaba del feedback. Vamos a buscar la configuración elevadora. Acá son la resistencia de feedback, estas. Porque estas dos, como pueden ver, esta es la salida. Estas dos hacen las veces de divisor resistivo, entran al comparador y la comparan con 1.25 volt de referencia. Bueno, es necesario saber que este dispositivo, como cualquier fuente elevadora o reductora, tiene un rendimiento. O sea, no quiere decir que si yo meto 100 mA, 5 volts 100 mA a la entrada, voy a tener 12 volts 100 mA a la salida. Eso está claro que no, ya que hay una relación de transformación en el medio y un rendimiento. Por ejemplo, si la fuente sería de 10 watts y yo divido esos 10 watts sobre los 5 volts, voy a tener 2 amperes, ¿no? A la entrada. 5 volts 2 amperes para tener una fuente de 10 watts. A esos 10 watts hay que restarle el rendimiento. Supongamos que la fuente es ideal, entonces no tendríamos que restarle rendimiento. Entonces vamos a tener 10 watts a la salida también, pero sobre 12 volts. Entonces 10 watts sobre los 12 volts van a ser 800 mA más o menos. Entonces necesitamos 2 amperes a la entrada en 5 volts para obtener 800 mA a la salida en 12 volts. Esto que quiero denotar, que si nosotros necesitamos una determinada corriente X a la salida, tenemos que tener a la entrada una corriente por lo menos 2 veces mayor a la entrada. Y esto contando un rendimiento ideal, ya que no tenemos un rendimiento ideal, probablemente esté en el orden de las 3 veces o 4 veces mayor corriente a la entrada que a la salida. ¿A qué voy con esto? Que si yo tengo, por ejemplo, un puerto USB de 5 volts, 500 mA, no voy a tener a la salida más de 100 mA o 125, 150 mA en 12 volts. No sé si se llega a entender, pero es una relación que vamos a tener que contemplar. Como yo lo voy a usar para un ventilador de PC, el cual no consume ni 100 mA, entonces no voy a tener ningún problema y no voy a sobrecargar el puerto USB. Por un tema de ruidos y que estoy usando un ventilador que es un poco barato, se ve, este que está acá, yo decidí bajar la tensión. En vez de 12 volts lo probé a 8 volts y medio más o menos, y bueno, con 8 volts y medio me da el viento que yo quiero y no hace el ruido que sea molesto, que no me permita pensar en otra cosa, ¿no? Entonces, yo para realizar este circuito, acá les voy a mostrar ahora. Yo tengo la entrada acá en la página, como se puede ver. Ahí está la página, que explica más o menos cómo funciona, los cálculos. Bueno, hice una placa, una pequeña plaquita. Acá pueden ver el integrado, acá un transistor de potencia, ya que tiene booster. Acá tenemos un circuito y el PCB. El circuito lo amplío un poco más acá. Como se puede ver, tenemos
el MC34063. Acá viene el feedback, que son dos resistencias, un divisor resistivo simple. Tenemos el capacitor de filtrado, un diodo fast recovery. Tiene que ser alta velocidad, ya que vamos a funcionar en los 50 kHz más o menos. Usé un transistor, pero no usé el transistor que me dicen ellos, sino que usé un transistor Darlington para que tenga... Bueno, por la ganancia que tiene, me vino mejor este que un transistor estándar, un BJT estándar. Tenemos, bueno, acá el pull down, el capacitor de oscilación, la resistencia de drenaje. Bueno, y acá arriba lo que nos importa, a ver si se ve, sí se ve, la bobina, que yo le puse 100 microhenry. Depende del núcleo, depende de la sección del cobre, bueno, y algunos factores será la inductancia, pero más o menos entre los 100 y 150 microhenry no hay problema. De hecho es un valor muy común y no tiene mucho inconveniente. Está entre los 20 y 30 espiras, por ejemplo, no es mucho, pero a lo que voy es que no es tan crítico. O sea, no es que no va a funcionar el circuito si poner una bobina que tenga un henry de más. Bueno, acá pueden ver el circuito. Yo armé una plaqueta experimental, no tenía muchas ganas de hacer el PCB y lo quise hacer rápido para el video. Así que acá tienen la plaquita, la bobina, que les decía, esta bobina la saqué de una fuente conmutada en desuso. Tiene un poco más de 100 microhenry, pero como les mencionaba no es crítico. Acá tenemos el MC34063, capacitor de filtrado. Ahí abajo, que no se ve, primero porque está en mi dedo y después porque es muy chiquito, tiene un diodo ultra rápido. Acá van a encontrar resistencias que están unidas, y esto no es porque no me gusta hacer las cosas derecho, sino porque quería un valor que me sirva para el cálculo. O sea, no quiero poner una resistencia de 10K normalizado, sino que necesitaba no sé, 12K, 11, 11,5, y bueno, son valores que yo voy a meter en la fórmula para obtener la tensión de salida, la fórmula que les mencionaba antes, 1,25 por 1 más R2 sobre R1. Acá tenemos el tip 122 con un disipador que también extraje de una fuente. Como ven, desarmé una fuente para armar otra. Bueno, en realidad estaba rota. Le hice un agujero en el medio, ya que por acá voy a pasar la tapita para que se cierre. Tenemos el puerto USB. Del otro lado saqué los cables, el ventilador. Y no tenemos mucho más que esto. Yo acá usé una resistencia R2 de, a ver, déjenme ver el valor, 4K3, 4300 ohm. Ya ven por qué le digo que el valor es raro. Y una la otra es de 10, no veo los colores, 25K. Sí, valores raros, pero bueno, vamos a usar la calculadora. Vamos a ver qué nos da, ya que tenemos 1.25 por 1 más dijimos 25K, 4300. Bueno, acá está el cálculo, si se llega a ver, nos da 8.51 volt a la salida. Es lo que yo le decía, no que hice 12, sino un poquito menos, para que no se haga no haga tanto ruido. Así que ahora voy a enchufar esto para comprobar que todo funciona. Voy a poner así para que no se toquen los cables. A ver, ¿dónde está la fuente? Vamos a enchufarlo. Bueno, acá tenemos el ventilador funcionando. Y ahora vamos con el multímetro. Vamos a poner los cocodrilos. Bueno, acá tenemos 7 volt. ¿Por qué no tenemos 8,51? Bueno, primero la fuente que puse no lo enchufé a la PC porque esta PC tiene los dos puertos medio rotos.
Así que le puse una fuentecita de estas de China genéricas que tienen un puerto USB. Y por lo que vi hace un rato no es de 5 volts, sino que es de 4.6, una cosa así. Y después el otro tema es que hay un consumo, una caída de tensión. El ventilador está generando una caída, así que hay un consumo. En vacío debería subir un poco este valor de tensión. Así que vamos a desconectar. Y como podemos ver, tenemos 8. Bueno, está variando un poco, pero 8.4 volts. O sea que casi llegamos a lo que nos dice la calculadora. Como podemos ver, bueno, me puso la fracción, a ver. Ahí está, 8.5, 8.4, bueno, está bastante bien el cálculo. Así que este circuito les va a servir tanto para esta aplicación, que es conectar un simple ventilador en un USB, como para cualquier otra cosa. Es una fuente bastante versátil, económica y que funciona. Una fuente switching que funciona, eso está bueno. Así que los voy a dejar y hasta otro video.